En la primer forma, María se da a conocer como la esposa. Esto en el Cantar 4, 2.12. Y se debe a que la sabiduría es la esposa de la alianza matrimonial de Israel con Dios, tal y como lo describe Malaquías en el versículo 2.14. María es también la esposa que solicitó el rey Salomón para reinar sobre Israel, tal y como se escribe en el primer libro de Paralipómenos 22:12 y por igual en el segundo libro de Paralipómenos 1:10-12. Por lo tanto, María es la reina del cielo que heredará a Israel por voluntad del Creador, conforme a lo que está explicado en el Eclesiástico 24:13, pero sobre todo porque María fue cubierta por la virtud de la sombra del Altísimo con el objeto de hacerla su esposa, tal y como sucede en las bodas de Israel, cuando el novio cubre con la sombra de su capa a la desposada, de manera que esta santa y pura mujer es legalmente la esposa de Dios Padre y la purísima madre del unigénito Hijo de Dios y único Hijo de María, como más adelante lo comprobaremos. La segunda forma en que María se da a conocer como la sabiduría de Dios está expresada en el Cantar 5, 2.1, cuando ella se presenta como la hermana, mientras que en Proverbios 7:4 escrito está: di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Pues ella, al bajar a la tierra por voluntad de Dios, se hizo carne en el vientre sin vida de una descendiente del rey David. La tercera forma en que María se da a conocer como la sabiduría de Dios es cuando en el Cantar 3, 2.5 María se presenta como la amada, y tenemos que en Sabiduría 8:3 se nos enseña que el Señor de todas las cosas la ama. La cuarta forma en que María se da a conocer como la sabiduría de Dios aparece en el Cantar 6:9, en que ella se presenta como la aurora, porque está escrito en Sabiduría 7:26 que la sabiduría es el resplandor de la luz eterna, es decir, la luz que vino a la tierra antes que la luz de Dios. La quinta forma se presenta en el Cantar 6:9, cuando María se presenta como la pura, como el sol, y esto se debe a que en Sabiduría 7:25 se nos enseña que la sabiduría es un hálito del poder divino y una emanación pura de la gloria de Dios omnipotente, por lo cual nada manchado hay en ella. Y también porque la sabiduría de arriba es primeramente pura y llena de misericordia, tal y como se afirma en Santiago 3:17. La sexta forma en que María se da a conocer como tal es que María se presenta en el Cantar 2:7 como la gacela y la sierva del campo,
por ser la sabiduría, la mujer de la mocedad de Israel, que es como sierva carísima y graciosa gacela. Esto de acuerdo a lo que nos enseña Proverbios 5, del 18 al 19. En la séptima forma, María en el Cantar 2.1 se presenta como el lirio de Sharón y la azucena de los valles. Esto porque el lirio de Sharón viene a ser la sabiduría de los escogidos de Israel, mientras que la azucena viene a ser el símbolo de la Inmaculada Siempre Virgen María. Es decir, que en la frase anterior, María se da a conocer como la sabiduría de los escogidos de Israel y como la Inmaculada Siempre Virgen María de los escogidos, pero en este caso de su iglesia. La octava forma en que María se nos está revelando como la sabiduría de Dios aparece en el Cantar 1.7, cuando ella se presenta como la bendita entre las mujeres. Y esto se debe a que su espíritu fue creado por Dios para ser la santa y purísima madre de su unigénito Hijo, para ser su santo tabernáculo, pero también para ser la creación excelsa de Dios, la llena de gracia y de virtud, y el espejo sin mancha del actuar de Dios, imagen de su bondad, como lo expresa el libro de la sabiduría 7:26. Por esto el Espíritu Santo clama: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. La novena forma en que María se da a conocer como la sabiduría aparece en el Cantar 5.2, en que ella se presenta inmaculada. Y hemos visto que en la sabiduría hay un Espíritu Santo e Inmaculado. Esto lo vimos en el libro de la sabiduría 7:22, y se debe a que María vino a ser una creación directa del Padre en el Espíritu Santo, por lo que su cuerpo celestial es también, al igual que el de Jesús, obra de las manos de Dios Padre. Esto se ve en el Génesis 2, del 18 al 24, en que Dios Padre saca del costado de su Hijo Jesús a la mujer que ha de ser su ayuda. La décima forma en que María se da a conocer como la sabiduría de Dios aparece en el Cantar 4.15, en donde ella se presenta como la fuente del jardín. Y esto se debe a que la sabiduría es la fuentecita que en el Edén celestial se hizo un río caudaloso de muchas aguas. Fue la que como nube cubrió toda la tierra para regar lo que ha de llegar a ser su jardín. La onceava forma, María se presenta como hija del príncipe, esto en el Cantar 7.1, y se debe a que la varona procede del varón, y el varón del Génesis, que está en el 2:7-8, es el Señor Jesús, quien hasta su juventud en la tierra fue el príncipe de la paz. Esto tal y como lo profetiza Isaías en 9:2.6. La decimosegunda forma
en que María se da a conocer como la sabiduría de Dios es cuando ella se presenta en el Cantar 1.4 como la hermosa, y esto se debe a que su nombre en la tierra, por decreto de Dios, habría de ser Miriam, es decir, María, la virginal madre de nuestro Señor y Dios. La 13ª forma en que María se da a conocer como la sabiduría de Dios se presenta en el Cantar 8.1, en que María se da a conocer como madre, y escrito está en el Antiguo Testamento, en el libro de la Sabiduría 7.12, que la sabiduría es la madre de todos, la madre celestial del humano linaje, siendo María la Jerusalén celestial, que es nuestra madre, conforme a lo escrito en Gálatas 4:26. Pues bien, para diferenciar a este espíritu celestial femenino, que fue poseída por Dios al principio de sus caminos, antes de sus obras, tal y como se expresa en Proverbios 8:22, en algunas ocasiones, por su origen, me dirijo a ella como la sabiduría celestial. Por esto, el día de hoy, la sabiduría, como Madre Purísima, sale al encuentro de Israel y como esposa virginal le acoge, tal y como fue escrito en el Eclesiástico 15:2.